Shalom, bienvenidos. Allá empezamos, Dios mediante la grabación. Recuerde que me silencien los micrófonos, porfa, los que no vayan a hablar. Bienvenido acá a la Asociación Bresle Colombia. Con el favor de Hashem, vamos a estudiar la biografía de Rabbi Natán de Bresle, Besat Hashem. Y ya ahorita ya dejamos de grabar y encendemos las velitas. Encendemos las velitas de Hanukkah, Hag Sameach, feliz Hanukkah. Realmente con mucha alegría, que hagamos milagros, que la gloria de Hashem, la luz del Eterno, resplandezca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro barrio, nuestra ciudad, en Colombia y obviamente en la Asociación Bresle Colombia. Muchas bendiciones, compañeros. Vamos a seguir donde terminamos, que es el capítulo 32, la página 297, los decretos. La primera lección importante que Reb Nosson oyó del Rebbe Nachman se centraba en el tema de los decretos celestiales en contra del pueblo judío. Ello fue en el año 1802, cuando Reb Nosson tenía 22 años de edad. Había llegado a Breslo para su primer Rosh Hashanah con el Rebbe. El Rebbe comenzó con la enseñanza talmúdica de que toda persona debe decir: el mundo fue creado para mí. Dado que fue creado para mí, el bienestar del mundo es mi responsabilidad. Yo debo orar por el bienestar del mundo, tanto antes como después del decreto. Likutei Moharan 1.5. Por ejemplo, para ustedes, a ver, ¿qué significa o qué han estudiado o qué les suscita? Toda persona debe decir: el mundo fue creado para mí. Sanedrín 37a. Pronto quieren comentar algo. Bueno, toda persona debe decir: el mundo fue creado para mí. Eso, hay varias, pues, o sea, hay muchas formas de verlo, pero hay dos sentidos que me parece a mí muy importante para uno estudiar Bresle, para su camino espiritual. Uno es que pues, las cosas que le pasan a uno, o que uno ve en el mundo, vio una noticia, o vio algo en la calle, y uno lo relaciona con lo que está estudiando. Uno lo relaciona como con algo que uno tiene por dentro de la guía espiritual, pues, que nos da Rabbi Nachman. Entonces, uno debe decir: el mundo fue creado para mí. O sea, como que todo lo que pasa, todo lo que le pasa a uno alrededor, es como si eso son señales. Es que de verdad es así. Una cosa es que se la pille, otra cosa es que no, pero en la creación, en la vida cotidiana, en lo que nos pasa, está entretejido el mensaje de Hashem. Siempre hay un mensaje de Hashem. Una persona nos dice algo, y entonces más con las enseñanzas, con el estudio de Bresle, cuando uno va estudiando los libros, uno tiene también que creerse eso, tiene que creer que las cosas que le están pasando tiene que ver con lo que está estudiando, o con lo que o con lo que está reflexionando, pero con base al estudio. Lili, adelante. Yo, yo lo estaba diciendo mucho como en este mes, porque como yo vengo del cristianismo, allá siempre le enseñaban a uno es que el mundo era del diablo, y por eso yo mantenía como aburrida, pues siendo esto del diablo, ¿cierto? Entonces, entonces ahora con las enseñanzas, ya que el mundo lo hizo fue Dios para uno, para cada uno, y entonces ya se me ha quitado esa tristeza, porque yo, se acuerda que yo les he dicho que por medio del Tikkun Haglalí, yo descubrí que mantenía triste, que deprimida, y entonces, así fue. Y ya ha cambiado, ya ha cambiado. Sí, señor.
Sí, yo ya sé que este mundo lo creó Dios para mí, que para que esté feliz. Y con esas cosas que usted ha enseñado o todos han enseñado y por medio de los libros, para que siempre que esté feliz. Ah, excelente, Lili, nos alegra mucho. Gracias a Shell, que nos siga ayudando, por favor, y a Raín Nachman, a Raín Natán. Adelante, Gerson. Sí, complementando lo que dice la compañera, el ticún es algo poderoso porque yo lo hago todos los días en las mañanas y cuando no lo hago me siento como vacío, me siento como inquieto, como que no me hallo y me pongo a hacerlo en un momentico porque en realidad es algo que no toma mucho tiempo, es 15, 20 minuticos que uno dedica a hacerlo y eso le da una paz y una tranquilidad a uno en el día que todo le va saliendo bien y se van caminando o como se debe. La verdad, pues lo que dice la compañera es verdad y todos estamos como conectados por esa misma línea. Sí, precisamente estamos hablando esta mañana, al mediodía, hermano y yo. Sí, Cuando después de que hicimos el Ticón Jaglali, él y yo nos reunimos acá, pues acá, me olvidé también acá cerquita, nos reunimos a recitar el Ticón Jaglali en honor de la pronta y completa recuperación de Rabbi Jaime Menahem, hijo de Lea, y de Rabbi Meir, hijo de Alisa. Y después de que lo leímos, y dijimos, ay, como queda uno de bueno, sí, después de hacer el Tikkun Haglali, y él me decía algo que lo que ustedes dijeron, lo que yo también, uno antes de de Breslev, uno mantenía aburrido, uno mantenía como triste, pues muchas veces, estamos hablando, por ejemplo, un 25 de diciembre, uno antes estaba como aburrido, en cambio ahora vea, pudimos hacer el Tikkun Haglali, y ya eso con eso es suficiente. Ya se alegra uno, pues si solamente fuera el Ticón Hanglali, con eso sería suficiente, pues tenemos el estudio, el Itbodedut, estas reuniones, gracias a Dios. Muchas gracias a Jesús. Excelente, hermano. Miel, permíteme ahí que mira que también yo creo que te lo comentaba hace poco que respecto a esa línea de que Rabbi Nachman dice que el mundo entero fue creado, la persona debe pensar que el mundo entero fue creado solo para mí. Entonces, hay una página que habla de ese texto en Likutei Moharan, que es justamente antes de empezar la segunda parte, y dice exactamente lo mismo, que es que eso le pasó a Abraham, ¿cierto? Que Abraham lo que hizo en su momento cuando hizo Lech Lecha es precisamente eso, pensar que el mundo entero fue creado para él. Entonces nos dice ahí Rabbi Nachman, ojo, por favor, pues, ojalá se contextualice lo que quiero decir y no se malinterprete, porque él dice ahí específicamente y puntualmente que, por ejemplo, la persona que comienza el camino espiritual y este camino espiritual debe tener eso muy claro, porque inclusive tiene que olvidarse, pues repito, entienden lo que va a decir, debe olvidarse de todo el mundo, del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos, y centrarse que el mundo fue creado solamente para él, ¿cierto? No sé, porque ustedes saben que yo digo mucho aquí el tema de la familia y nuestra familia y nuestros seres amados, ¿no? Ese tema es referente a lo espiritual, ¿cierto? Que nosotros tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos espirituales sin pararle, como decimos por aquí, sin pararle bolas a nada ni a nadie, sino ir para adelante con nuestros anhelos, con nuestros deseos, sin importar absolutamente nada ni nadie, ni lo que nos pasa, esos obstáculos que tenemos, ni tampoco las personas que nos quieran obstruir el camino espiritual. Eso está en Kitsur Likotei Moharan, lo encuentran antes de empezar la segunda parte, los que lo tengan. Tiene que ver con eso que están leyendo ahí, esa línea. Sí, que es como entre Hashem y uno, que todo lo que le pasa a uno es entre Hashem y uno. Uno tiene que tener esa perspectiva, esa visión.
Le da a uno una visión, le da a uno una visión y entonces empieza a ver el mundo de una manera diferente. Y lo que decía Liliana es una alegría, ya uno lo es con alegría, porque antes lo veía con tristeza por eso, porque como decía, y bueno, y en cierto sentido también es verdad que en este mundo físico hay muchas cosas de la oscuridad. Ya está el malo, ahí está el Satán. Es una fuerza que también creó Hashem, pero es de ocultamiento. Y entonces uno también en la calle, uno asoma por la ventana, ve la calle y ahí ve todas las fuerzas de la oscuridad y toda esa acción de eso. Pero ya cuando uno ve que es entre Hashem y la persona, entre Hashem y yo, ya uno empieza a enfocarse en los puntos buenos, también eso es súper importante, enfocarse en los puntos buenos de uno y de los demás. Pero también se, eh, se hay una, o sea, viene el otro sentido, entra el otro sentido, que también es muy importante, que listo, si uno ve cosas que están pasando mal, malas, hay cosas malas en el mundo, están pasando cosas que son malas, también es mi responsabilidad, que es ese es el sentido en que está hablando acá el libro, que dice que, dado que fue creado para mí, el bienestar del mundo es mi responsabilidad. Por ejemplo, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo. El rabino Jaime Kramer estaba en una cirugía, es responsabilidad de nosotros, el Tikkun Haglalí, para que él se cure completamente, para que se sane. Uno puede siempre rezar por los demás, también puede uno rezar por los demás y saber sobre todo que el crecimiento espiritual de uno repercute en todo el mundo. Puede ser una persona por ahí en Australia, la alegría que uno tenga, la alegría que uno desarrolle sobre todo para realizar los preceptos, repercute en todo el mundo, así uno no se dé cuenta. Entonces, sigue así. La naturaleza específica de los decretos a los cuales se estaba refiriendo el Rebe se volvería evidente 2 semanas más tarde, cuando el gobierno del zar Alejandro I anunció que se redactaría una nueva legislación para el mejoramiento, entre comillas, de la vida judía en Rusia. Los judíos serían invitados a formar parte de la sociedad, de la cultura que los rodeaba, y de no hacerlo por su propia voluntad, serían integrados por la fuerza. Debían abandonar todo lo que los separaba de las otras personas, su estilo de vida diferente, su idioma tradicional y sus costumbres. Y sus hijos debían ser integrados a la corriente general de la vida rusa mediante la educación secular y el servicio militar. Es lo que está diciendo Osman en el sentido que uno tiene que ser diferente, uno tiene que ser diferente al mundo, a la familia, a las otras personas, porque uno tiene ese enfoque que primero es el camino de Hashem, primero es el Derek Hashem, y eso lo hace una persona uno diferente. Entonces, contextualizando, acá en Rusia y en esa época Rusia pues también comprendía Ucrania, Polonia, pues, toda esa parte de Europa oriental, lo que después fue la Unión Soviética. En esa época habían unos decretos que eran al contrario. Cada unos 100 años hacia atrás, los decretos eran que los judíos no podían aprender a leer ni a escribir para que se fuera eliminando ese poder que tenían ellos en ese momento, los judíos. Ahí fue donde nació la Hasidut con el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, el bisabuelo de Rabbi Nachman de Breslov, trajo la Hasidut porque la Hasidut como tal es una forma de uno acercarse a Hashem, de acercarse a Dios, de uno convertir ese mundo que lo rodea a uno en un mundo que esté conectado con Dios, pero de forma sencilla. Entonces, personas que no sabían leer podían conectarse con Hashem. Personas que medio sabían leer, que no tenían erudición, no tenían libros de Torah,
también se podían conectar con Dios. Esa es la revolución, por decirlo así, que hizo el Baal Shem Tov, que personas alejadas, sencillas, ignorantes, se pudieran conectar también con Dios, porque estaba a punto de desaparecer el judaísmo. Ahora hicieron un decreto también, pero como digamos al contrario, ya era que los judíos tenían que ser como los, como los rusos, pues, como tenían que meterse ahí a esa sociedad, tenían Asimilación. que, no asimilación, tenían que estudiar en las escuelas rusas, estudiar ruso, estudiar lo que le enseñan allá y prestar servicio militar. Servicio militar era como desde los 12 años como hasta los 30 y pico, o sea, y les daban cerdo, los que no comían cerdo se morían de hambre porque no tenían que comer. Entonces era para asimilarlos completamente. Esos son los decretos pues, que se generaron en esos días que está hablando acá, pero llama los decretos, capítulo 32. En ese momento no se tomó ninguna medida específica para introducir la educación secular compulsiva o la conscripción para el reclutamiento. Y muchos judíos se vieron inclinados a desestimar la gravedad de la amenaza. No así el Rebbe Nachman. Él hizo notar que en épocas pasadas se había emitido brutales decretos prohibiendo tales instituciones fundamentales de la vida judía como el Shabbat y el Brit Milá. Ay, vea, no por nada estamos en Hanukkah. ¿Qué se está celebrando en Hanukkah? Que los griegos selúcidas, los griegos antíocos, de ahí viene el nombre del departamento de Antioquia, que acá hay mucho judío marrano, judío oculto, y quería demostrar que no era judío. Una de las cosas fue poniéndole Antioquia al departamento. Entonces, ¿qué querían esos griegos? Que los judíos se asimilaran. Los griegos no fueron a matar a los judíos como hicieron los nazis o como hicieron los babilonios, bueno, los babilonios no tanto, pero también los romanos. Lo que querían los griegos era que no observaran el Shabbat, que no se hicieran la Brit Milá, o sea, la circuncisión, que les decía pues con argumentos filosóficos, no, pues si el cuerpo humano fue creado perfecto por Dios, ¿por qué se le va a quitar algo? La Torah dice que no, la Torah dice que sí hay que adicionar o quitar algo en esa parte de la creación. Entonces lo que querían los griegos era que los judíos no observaran los preceptos, la Torah, que no observaran las enseñanzas que dejó Moshe, que transmitió Moshe en el monte Sinaí. Ya que estamos hablando de eso. Vea que eso es lo que estamos hablando ahorita. Toda persona debe decir, el mundo fue creado para mí. La filosofía griega y lo que están tratando acá los rusos de influir en los judíos es uno decir, no, fue coincidencia. Ve, qué coincidencia que estamos en el primer día de Hanukkah, que es cuando el pueblo judío, los macabeos, se rebelan en contra de los griegos para no dejarse asimilar, y estamos estudiando esos decretos que también se generaron en Rusia hace 200 años. Entonces uno tiene que pensar, decir que el mundo fue creado para mí, y esa es la conexión con el estudio. Vea qué bonito. Entonces, Rabbi Nachman está hablando de eso, que esos decretos brutales prohibiendo el Shabbat y el Brit Milá eran algo, pues, vea que lo que tiene que ver con los griegos, con Hanukkah. Previo que la educación secular compulsiva o sea, vio desde antes que la educación secular compulsiva destruiría las futuras generaciones de judíos e hizo todo lo posible para mitigar los decretos. Dijo, si todos los adikim se unieran en esta tarea, yo podría anular los decretos por completo. Así tal como están las cosas, los he retrasado por unos 20 años. Ver más arriba capítulos 3, 5. 25 años habían pasado y ahora en 1827 el gobierno de Nicolás I, el zar de hierro, había introducido los infames decretos de los cantonistas, que ordenaba una leva
de todas las comunidades judías para proveer de jóvenes a las Fuerzas Armadas rusas. Ese fue solo el primero de una serie de decretos emitidos durante ese periodo dirigidos a destruir la identidad de los judíos de Rusia. Reb Nosson tenía 47 años de edad cuando se promulgó el decreto de los cantonistas. Él había dicho que la elección de Rosh Hashanah del Rebbe del año 1802 le había dado la guía para toda su vida. ¿Cómo veía en ese periodo de crisis su responsabilidad personal ante el bienestar del pueblo judío y cómo podía intentar librarse de ello? Ahí también lo que estaba hablando, pues, de que la responsabilidad que tiene uno con las cosas que pasan en el mundo. El rey en este caso hizo muchas cosas para que esos decretos no, para aplazarlos. Él quería pues eliminarlos y él dijo que si varios adikim se hubieran unido con él, hubieran eliminado por completo esos decretos. Lo que pudo hacer fue que los retrasó por 20 años, pero no es que hizo un derecho de petición y se fue por allá y se encadenó a las puertas del ministerio de Rusia por allá, no. Lo que hacía, ¿qué hacía? Itbodedut, hacer plegarias, con la capacidad que tenía y esas fuerzas, todo hacer su camino espiritual enfocado en que no hubieran esos decretos, lo que nosotros hacemos. Por eso a Rabbi Nachman le gustaba que le contaran las noticias para él saber sobre qué tenía que rezar. Novedades hay. ¿Qué novedades hay? Entonces, eso es lo que uno también tiene que enfocarse. Uno también tiene que enfocarse en rezar por los demás, por el mundo, a nuestro nivel, pues obviamente, pero eso es también el mensaje de lo que están hablando acá. Entonces, después sigue un subcapítulo. Los frutos los frutos del iluminismo. Los decretos de Nicolás no eran el único ataque por parte del régimen zarista. Dentro de las mismas comunidades judías había una red de judíos iluminados, entre comillas, proclives a desarraigar las tradiciones que despreciaban y odiaban, que trabajaban mano a mano con las autoridades para reformar la vida judía. Al comienzo, la Shkalá, preconizada por Moisés Mendelssohn y sus seguidores, se ha difundido lentamente entre los judíos de Rusia, donde la intolerancia de la aristocracia y la brutalidad de los campesinos no hacían de la asimilación una opción atractiva. Sin embargo, el avance de Napoleón en Rusia en el año 1812, bajo la bandera de la libertad y de la igualdad, dejó a muchos judíos con un creciente descontento ante las difíciles condiciones de la vida en zonas de asentamientos. Algunos comenzaron a pensar que si los judíos aceptaban la cultura de Europa, se eliminaría la raíz misma del antisemitismo, haciendo que los judíos fuesen aceptados como un elemento útil de la sociedad en general. Aunque relativamente pocos en número, los masquilim de Rusia alcanzaron una influencia desproporcionalmente grande a través de su hábil utilización de la palabra escrita. La escala, el iluminismo, eran judíos que tenían un conocimiento muy grande de Torah y utilizaban la misma Torah para ir en contra de la Torah. Por ejemplo, una de las cosas que decían es que era adecuado afeitarse la barba y explicaban por qué, según la Torá. No nosotros, no lo aleino. Y entonces, ¿para qué era eso? Para que, o sea, en esa época, por ejemplo, en Alemania, donde más se desarrolló eso, los judíos empezaron a afeitarse la barba para poder asimilarse, o sea, para que no resaltaran del resto de la población. El resto de los alemanes era así, con la barba afeitada. Y si usted veía una persona con la barba larga, era un judío. Ah, un judío. Entonces ellos querían ser aceptados. Sí, ser aceptados, exacto, ser aceptados por la sociedad,
no tener que tener responsabilidad de, yo soy espiritual y yo soy es como Hashem. Entonces, dice Rabbi Nachman que por eso, por esas cosas que hicieron ellos, fue que vino el holocausto. Que por eso fue que vino el holocausto. Por medida por medida, por todo eso esa modernización. Y era con unos fines egoístas, no era por Hashem, era por poder trabajar más fácil, obtener un mejor puesto de trabajo. Y, por ejemplo, cuando Napoleón estaba por allá en Rusia, habían unos rebes que apoyaban a que llegara Napoleón, porque entonces ya las condiciones no iban a ser tan opresivas para los judíos. Pero habían otros rebes que decían que si Napoleón ganaba por allá en Rusia, entonces iba a estar en peligro la espiritualidad, porque ellos sabían que cuando la persona está sometida a situaciones difíciles es donde más se acuerda de Dios, donde más se enfoca y, como decimos acá en Antioquia, se encoca a trabajar y hágale con mucha fuerza y con mucho deseo para conectarse con Dios, porque es prácticamente lo único que puede hacer. En cambio, si tiene, como decir, todas las oportunidades y todo lo, entonces puede que muy fácil se olvide de Dios. Entonces ellos tenían mucha influencia, pues, como decir, en la política, ¿cierto? Allá en Rusia. Ay, disculpa, creo que Carlos levantó la mano, creo. Carlos levantó la mano. Adelante. Comando. Daniel, hermano, no, pues ya lo dijiste, pero me causa mucha alegría escuchar que la conexión que tenemos, o sea, porque comenzaste a hablar de eso de Rusia, pues que querían llevarlos al pueblo judío, llevarlo a las costumbres de Rusia, y precisamente vos lo mencionaste ahora, que eso es lo que vamos a comenzar a celebrar hoy. Lo de los griegos, pues queriendo helenizar al pueblo judío y que perdieran sus costumbres y toda esa cuestión. Y de una u otra forma, con lo que dijo ahora Osman acerca de eso, de que yo tengo que pensar de que el mundo ha sido creado para mí, pues no con arrogancia, sino con esa responsabilidad. Entonces, yo lo llevo a que eso mismo sigue sucediendo desde tiempos antiguos y en los tiempos de Rabbi Nachman y en los tiempos de Rabbi Natán y en estos tiempos, porque precisamente eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Pues ahora nosotros estamos acá en Colombia y están las fiestas pues de Navidad y toda esa cuestión, y nosotros ya tenemos, digamos que una conciencia, ¿sí? Pues no nos vamos a pelear con eso porque nuestras familias están con eso, pero ya nosotros tenemos una conciencia de que nosotros no estamos celebrando nada de esas cosas que sí celebrábamos en el pasado. Entonces, de una u otra forma, esas personas que se han tomado con responsabilidad de que el mundo fue creado para mí, ha hecho que nosotros poco a poco vamos despertando, ¿sí? Poco a poco vamos despertando, y si seguimos con eso, pues vamos a seguir llevando esa luz. Pero entonces no es solamente ni siquiera nosotros con las costumbres que hay acá pues en Occidente, en América, del cristianismo y toda esa cuestión, sino que eso es un diario vivir, porque, por ejemplo, el cuerpo, que es una guerra constante, digamos que el cuerpo es el mundo, que eso lo sabemos, y nuestra alma es ese pueblo judío, por decirlo comparativamente. El cuerpo todo el tiempo nos está hablando de que, ¿para qué va a hacer Ivo de Edu? ¿Para qué se va a poner eso? Más bien venga, vámonos a hacer, vamos al gimnasio a hacer deporte, vamos a trabajar, vamos a la rumba, vamos a la fiesta. Y nosotros, sea como sea, nuestra alma que está despertando, no digamos despertamos, pero sí despertando, no, yo quiero hacer Ivo de Edu, y hoy 25 de diciembre quiero hacer el Tikkun Haglalí. Eso hace que esa idea o ese pensamiento de que el mundo fue creado para mí, con esa responsabilidad, nosotros nos encargamos, no solamente nosotros, porque hay muchas personas que están viviendo ya como ese amor por Israel y por las enseñanzas del judaísmo. Entonces, eso hace que otras personas también vayan despertando poco a poco. Y precisamente eso es lo que vamos a celebrar hoy. O sea, aprender una velita, y esa otra velita va aprendiendo otra, y va aprendiendo otra, y va aprendiendo otra. Y nosotros, sin darnos cuenta, estamos logrando esa geulá que un día va a llegar, porque lo estamos haciendo de esa forma y con esa conciencia, y ya con esa responsabilidad de que yo no me voy a dejar helenizar
sino que yo me voy a mantener ahí. No voy a pelear porque es mi esposa, son mis hijos, son las costumbres. Yo no voy a pelear con ellos, pero ya mi conciencia no está. Yo no estoy celebrando el nacimiento de nadie ni nada de esas cosas, sino que estoy acompañando a mi familia. O sea, que estoy consciente, estoy despierto y estoy siendo consciente y responsable de que el mundo fue creado para mí. Quería compartir eso porque me parece muy bonito, Daniel. Muchas gracias, hermano. No, gracias a usted, hermano, excelente. Sí, exactico, se lo pone muy preciso, muy claro. Claro, ¿no? Y uno está con la familia, que más que está jugando parqués, que pone las gallinas ahí, el pesebre ahí en los techos de las casas, la oveja la pusimos ahí en el nidito ahí, todas cosas, pone uno ahí a reírse. Vemos a las ovejas por ahí en los techos de esas casas. Ya los pastores todos grandes y las casas todas chiquitas. Uno se ríe todo eso, pero es bacano. Pues, sí, eso, pero lo que dice Carlos, y muy bonito esa figura que hizo del cuerpo y el pueblo de Israel. El cuerpo, pues, y el helenismo, el cuerpo de uno y el alma. Uno siempre tiene que estar buscando, pues, no, ese es como la dinámica de siempre estar buscando el alma dentro de todas las situaciones y así puede estar uno en cualquier parte con paz, con alegría, pero sin embargo uno está ahí en su lugar sin moverse ni un centímetro. Que el cuerpo también hay veces le da sueño, lo que sea, no importa, pero uno siempre va desarrollando como, digámoslo, en el buen sentido, pues una burbujita que le permite a uno estar conectado con el Sadi, con Rabbi Nachman, con Hashem, en donde esté. Está trabajando, está con la familia, lo que sea, conversando con otras personas por ahí, de la calle. Y está uno siempre ahí en esa burbujita, pues, en nuestro nivel, pues, uno quisiera estar más. Por ejemplo, un Sadi, que es una persona que constantemente está conectada con Hashem, constantemente. Nosotros por ahí vamos, Nivel, pues. sí, claro. Es un, Nos diferentes. conectamos un minuto y nos desconectamos 1 hora o 2 horas o 3 o todo el día, pero Diferentes siempre niveles. retornamos a buscar la conexión. Entonces, el tradicional respeto del mundo judío por el conocimiento y el aprendizaje les dio más credibilidad a sus libros y publicaciones que no solo estaban escritos mayormente en hebreo o en yiddish, sino que también utilizaban fuentes bíblicas y rabínicas para sustentar sus argumentos. Afirmaban que las leyes rituales de la Torá ya no eran relevantes en la era del iluminismo y se burlaban y vilipendiaban a los rabinos afirmando que mantenían a los judíos encadenados a la superstición y al oscurantismo. Ellos deseaban que sus hermanos judíos accediesen a la filosofía, a la literatura y al arte europeo, que veían como el camino a la armonía y a la felicidad en la vida. El padre de la Escalá en la Europa oriental, Yitzhak Bar Levinson, que su nombre se ha borrado, vivió en Nemirov y en Tulchin en los años 1822 y 1823. Este intelectual percibió que la única manera de lograr un camino duradero en la sociedad judía como un todo sería exponer a los judíos a la cultura no judía durante sus años de formación. Abogó, por lo tanto, por la aplicación de reformas drásticas en los métodos tradicionales y en el aprendizaje en las escuelas judías. En las décadas de 1820 y 1830 tomó un papel activo en el establecimiento de escuelas de la Shkala en Varsovia, Odessa, Kishinev, Riga y Uman. Esas escuelas no eran especialmente populares. La mayor parte del apoyo a la Shkala rusa provenía de los relativamente pocos judíos ricos, quienes se sentían avergonzados de las anticuadas maneras de sus parientes pobres. Pero pese al pequeño número de su riqueza, les daba una imagen importante a los ojos de las autoridades rusas, con quienes podían comunicarse y sobre quienes tenían mucha más influencia que los líderes de las comunidades tradicionales. Los masquilim no tenían escrúpulos en explotar esa influencia para imponer su punto de vista sobre la mayoría. Les aportaban a las autoridades un constante flujo de estudios
y de propuestas para reformar la vida y las instituciones judías en Rusia. Si el objetivo de los Maskilim era modernizar a los judíos, el objetivo de los zares era forzarlos a convertirse o a emigrar. La expulsión de los judíos de las áreas rurales, una de las disposiciones del estatuto concerniente a los judíos del zar Alejandro en 1804. Había tenido la intención de asfixiarlos económicamente, mientras que las otras cláusulas habían sido diseñadas para minar el liderazgo y cultura tradicional. El papel de los rabinos debía estar limitado a los asuntos espirituales. El hebreo y el yiddish debían ser eliminados de los negocios y de los documentos públicos, y los judíos que participaran de la vida cívica debían abandonar sus vestimentas tradicionales. Una cosa era legislar y otra era hacer que las leyes se cumpliesen. La ineficiencia y la corrupción de la indolente burocracia rusa hicieron que la aplicación del hicieron que la aplicación del estatuto de 1804 solo fuera parcial. Ve, tan raro. Allá en Rusia había burocracia con corrupción. Muy raro, Primer vez que veo primer país que en la ve, aprende uno. La situación de los judíos se deterioró durante el reinado de Alejandro I, pero su sueño de una total transformación de la vida social, económica y cultural judía estaba lejos de haberse realizado. Cuando Alejandro murió en 1825, fue sucedido por su hermano más joven, Nicolás, un fanático religioso y un violento antisemita, cuya ascensión al trono marcó el comienzo de uno de los periodos más oscuros de la historia judía. En Rosh Hashanah del año 5587, 2 de octubre de 1826, pudo verse a Rabbi Shmuel Isaac caminando de aquí para allá, intensamente preocupado. Alguien oyó que decía una y otra vez: o bien es él, o bien soy yo, él o yo. Rabbi Shmuel Isaac quería decir que bien, o moría Nicolás, o bien Rabbi Shmuel Isaac debía dejar el mundo. No había manera de que ambos viviesen juntos en este mundo. Tradición oral. Rabbi Shmuel Isaac falleció ese año, mientras que Nicolás entró en la infamia. Eso es. Sí. A ver, otro poquito. Está largo. Durante un subcapítulo, el decreto de los cantonistas. Durante las cruzadas, las masacres de Chmelnytsky, las rebeliones de los cosacos y otros tiempos de persecución, comunidades enteras habían aceptado sacrificar sus vidas antes de convertirse. Enfrentando a sus asesinos, aferraban a sus hijos. Si eran asesinados, morían juntos. Si sobrevivían, los niños estarían allí para reconstruir la golpeada nación. La manera más cruel de oprimir a los judíos sería cortar a sus hijos de su raíz. Influenciado por las ideas de Levinson de separar a los niños judíos de su herencia, el zar Nicolás llevó esto un paso más allá. Un cantón era un pequeño campo de entrenamiento militar. Bajo el decreto de los cantonistas, toda comunidad judía debía proveer una leva de niños que serían llevados a entrenar en el cantón local. Aunque la edad estipulada para esa conscripción eran los 12 años de edad, los rusos no tenían reparo alguno en llevarse a los niños de 7 u 8 años de edad. Cuando alcanzaban la edad de 18 años eran reclutados formalmente en el ejército ruso durante un periodo de 25 años. El hecho de que los mismos líderes de las comunidades judías tenían que elegir cuáles niños debían ser entregados para el servicio militar
los colocaba en una posición poco envidiable. Las familias adineradas pagaban soborno para evitar perder a sus hijos, haciendo que la carga más pesada de ese impuesto humano cayese sobre los pobres y los desafortunados. Las autoridades ofrecían una recompensa por cada niño que fuese encontrado evadiendo la leva, lo que llevó a una proliferación de cazadores de recompensa. Y este es otro texto que... Si un líder comunitario no lograba completar las demandas de la leva, soldados armados entraban en las casas y retiraban a la fuerza a los niños de los brazos de sus madres. Los niños lloraban amargamente. Algunos padres corrían detrás de los soldados llorando y gritando. Otros quedaban allí atontados y paralizados, sabiendo que todo estaba perdido. Las madres solían pararse junto a la cárcel y clamar: ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Si al menos hubiese abortado, habría sido mejor para ti que ir como un esclavo para ensuciarte con sus alimentos y costumbres no kosher. Normalmente los niños se distribuían entre los granjeros cristianos bajo el control de la iglesia. Cuando eran llevados para ser bautizados, casi todos se negaban. Sus captores comenzaban entonces una serie de golpes y torturas hasta que los niños se veían forzados a convertirse. En cuanto a los niños más obstinados, sus captores los bautizaban igualmente. Los llevaban al río y los mantenían bajo la superficie del agua hasta que no podían respirar. Entonces los dejaban salir un momento y nuevamente los hundían bajo el agua. A la mayor parte de los niños se les daba de comer cerdo. Si se negaban a tomar el alimento no kosher, eran severamente castigados con hambre y aislamiento en sótanos oscuros. Días más tarde se les solicitaba y nuevamente se les daba comida no kosher. Se los hambreaba y torturaba hasta que se sometían a la amable protección de sus guardianes. Zichron Yaakov, capítulos 40-45, citado en Neve Sadikim, página 125-126. Ya continúa el texto de Rabbi Haim Kram. Para evitar que sus hijos fuesen reclutados, algunos padres llegan al punto de cortarles 1 o 2 dedos y hacerlos inaptos para el servicio militar. Era mejor perder un dedo que un niño entero. Otros enviaban a sus hijos lejos de sus hogares a vivir con sus parientes en ciudades lejanas, en áreas donde el ejército solía estacionarse y enviar grupos para atrapar a los que evitaban la leva. Las familias solían ocultar a sus hijos en los bosques durante meses hasta que el ejército se retiraba. Muchos de los niños reclutados fallecieron debido a la mala nutrición o los golpes. Otros se quebraron bajo la presión y la tortura y fueron obligados a convertirse. Algunos de los niños se mantuvieron leales a su judaísmo bajo las condiciones más difíciles, pero la mayoría de los cantonistas nunca retornó a sus hogares. El decreto estuvo en vigencia por cerca de 28 años hasta el año 1855. Educación y cultura. El decreto de los cantonistas golpeó a una parte de los niños judíos, pero los masquilim querían difundir la red más ampliamente. En 1831, Yitzhak Bar Levinson entabló amistad con el ministro de Educación ruso, Oborov, y abogó incansablemente por medidas tendientes a rusificar a los judíos. La continua edición de obras de Torá era uno de los principales blancos de la escala. Pero también a Rabbi Natán le prohibieron seguir imprimiendo las obras de Rabbi Nachman, que le sellaron. A que no difundiera ese conocimiento. Pues eso estaba fríamente calculado. No. Entonces la continua edición de obras de Torá era uno de los principales blancos de la escala. En 1837, bajo la influencia de Levinson, el gobierno prohibió varias categorías de libros dañinos, entre comillas, incluyendo el Zohar, los escritos del Ari, las enseñanzas del Baal Shem Tov y las obras de la segunda y la tercera generación de líderes hasídicos, incluyendo los escritos de Rabbi Shmuel Zalman de Liadi y los de Rebbe Nachman, sobre la base de que deprimían a la gente.
Qué catamberraco. La cámara de los intercambios. Las cámaras de los intercambios. En 1939 se decretó que todo dinero recolectado por las comunidades judías para sus propias necesidades debía ser entregado al gobierno para asegurar su propia distribución a las instituciones judías necesarias. En 1840 se introdujo una nueva batería de restricciones. Entre ellas, la vestimenta judía tradicional estaba prohibida o cargada de pesados impuestos. Se prohibía a los judíos casarse antes de la edad de 18 años para reducir así la tasa de natalidad judía. Se restringía el estudio del Talmud y se instituyó un rabino oficial cuyo criterio de admisión excluía prácticamente a la mayor parte de los rabinos tradicionales. Con la connivencia de los masquilín, el ministro de Educación, Oborov, hizo lo posible para reformar todo el sistema judío de educación, nombrando a un judío alemán iluminado, el doctor Max Lilienthal, como inspector general de las escuelas judías. Lilienthal estableció una cadena de nuevas escuelas donde el estudio consistía de gramática, literatura, matemática, filosofía y la Biblia, pero sin halajá, Mishnah, Talmud ni Midrash. La parte de la Torah oral, pero es que, por ejemplo, el cristianismo no se entiende bien la Biblia, no entiende, porque necesita la parte oral que es la explicación de la Torah escrita. Como incentivo para que los padres judíos enviasen a sus hijos a esas escuelas, aquellos que asistían estaban exentos del servicio militar. Pese a esto, Lilienthal no logró eliminar por completo las escuelas tradicionales. Sin embargo, pudo llevar a cabo el cierre de todas las imprentas judías excepto las de Vilna y Kiev, Sitomir, e hizo lo posible para asegurar el cumplimiento de una estricta censura a la literatura de la Torá. Muchos de los que trabajaban en la oficina de censura rusa eran judíos apóstatas. Como enseñaron los sabios, si no hay cabritos, no habrá cabras adultas. Bereshit Rabá 42:3. Si se pierden los niños, no habrá nadie para continuar más tarde con la tradición de la Torá. Que el programa de los masquilim pudiera transformar a los judíos en un valor productivo de la sociedad rusa era una posibilidad. El hecho de que los judíos terminaran separados de su herencia judía era una certeza. El Rebbe Nachman y la Ascalá. Es una extraña paradoja el hecho de que el Rebbe Nachman, un extraordinario defensor del antiguo sendero de la Torá y de la plegaria, pudiera llegar a los masquilín y comunicarse con ellos. Algo que ningún otro gigante de la Torá de su época pudo hacer. Ver el capítulo 20. El Rebbe Nachman no tenía ninguna ilusión sobre las intenciones de los masquilín y hacia dónde llevarían. Su descripción del sofisticado en el cuento El sofisticado y el simple muestra la sutil mezcla de curiosidad y de vanidad que yace detrás de su obsesiva búsqueda del conocimiento y de la cultura mundana, llegando finalmente a una total negación de Dios y a una locura diabólica. Ver los cuentos de Rabbi Nachman número 9. Enseñó el Rebbe: cuando la persona va detrás de sus propias ideas, puede caer en un gran error y hacer mucho daño. Dios no lo permita. Hay mucha gente que ha causado un tremendo mal al apoyarse en su propio intelecto, tal como los bien conocidos pecadores que han extraviado a tantos detrás de sus ideas. La esencia del judaísmo es la simpleza y la fe. Likutei Moharan 2:12. Rebbe Nachman percibía a la Ascalá como sintomática de un ocultamiento cada vez mayor de la divinidad, previo a la llegada del Mashiach. Te diré un secreto, le dijo a uno de sus seguidores. Un gran ateísmo está llegando al mundo, como una prueba desde arriba.
Ver Sabiduría y Enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, número 35, número 126 y número 220. Durante su último verano en Umán, el Rebbe dijo: ahora nos encontramos al final del pueblo judío, su límite más externo. Todo tiene su punto final y también hay un punto en donde la santidad del pueblo judío alcanza su límite. Más allá de ese punto, la santidad judía no continúa. Cuando el pueblo judío alcanza ese punto, se encuentra muy lejos de Dios. Gustavo, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. No, sino que me llamó mucho la atención lo que acabaste de leer, que dice que las personas sin guía pueden llegar a cometer como cosas muy, muy malas a pesar de que tengan muy buenas intenciones. Entonces, que mira que ahí como que se nos hace énfasis en que las enseñanzas y como tal las debemos tomar es como de un sadik, que sería pues como el caso de nosotros, de Rabbi Nachman de Breslev. Y lo otro, que mira que se está profetizando, por decirlo así, que iba a haber una época de mucho ateísmo, casi con 200 años antes. Entonces mira que también ahí va como concordante con lo de que, con la última frase que hemos estado utilizando mucho, que es Rabbi Nachman, el Rebbe del mundo. Entonces que mira que está como muy adecuado para esta época de tanto ateísmo. Ya era simplemente eso. No, así es, Gustavo, sí, muy clarito, clarito, sí. Muchas gracias, hermano, por el aporte, pero sí, clarito está el asunto. Quizás el Rebbe Nachman sintió que podría llegar a redimir incluso a los pecadores más endurecidos que había en Umán, o que su contacto con ellos podría al menos suavizar la dureza de los decretos que estaban por llegar. No fue así como sus opositores percibieron sus esfuerzos. Sospechaban profundamente y tenían otro motivo para atacarlo. Incluso sus propios Hasidim encontraron misteriosas sus largas conversaciones con los masquilim y sus juegos de ajedrez con ellos. ¿Qué conexión tiene ese contigo?, le preguntó Rav Naftali. Ellos están tan lejos de ti y de tus santos caminos. ¿Y qué conexión tienes tú conmigo?, respondió el rey. ¿Cuán cerca estás tú? Para mí ustedes son como plumas en la solapa de alguien. Se las sopla y ellas vuelan. Pero la sospecha de los oponentes de Rebbe Nachman no se aplacaría fácilmente. Esas sospechas quedaron adheridas al Reb y más tarde a sus seguidores, especialmente a Reb Nosson. El Reb había instruido a Reb Nosson y a Reb Naftali para que continuasen su relación con los masquilim en Umán. Reb Naftali debía hablar con Moshe Landau, pero no con Hirschberg, quien estaba mucho más inmerso que los demás en la especulación filosófica. Solo a Reb Nosson le permitió conversar con él. Reb Nosson estaba muy seguido en Umán, tratando de pasar allí cada Erev Chodesh, y a lo largo de los años siempre mantuvo contacto con los masquilim. Así como habían disfrutado de la compañía del Rebbe Nachman, también llegaron a disfrutar de la compañía de Reb Nosson. Una vez le pidieron que resolviese un problema matemático extremadamente complejo. Le dijeron que un sacerdote muy erudito había trabajado en el tema durante años antes de llegar a resolverlo. Reb Nosson les pidió una habitación tranquila, donde se quedó parado, con un pie apoyado en un banco, con los ojos cerrados y meditando sobre el problema durante 1 hora y media hasta que lo resolvió. Quedaron asombrados. Reb Nosson le agregó entonces algunos otros dígitos al problema y les dijo: aunque trabajé durante varios años más, nunca podrá resolver esto. En otra ocasión, Moshe Landau acababa de retornar de un viaje de negocios a Berdishov. Oyendo que Reb Nosson estaba en la ciudad, fue a verlo directamente sin pasar siquiera por su casa. Reb Nosson lo recibió calurosamente y, como era costumbre, comenzó a hablarle sobre la importancia de servir a Dios en lugar de correr detrás de los deseos mundanos, lo cual no lleva a nada, pues el mundo material está lleno de amargura. Landau sonrió y dijo: acabo de retornar de Berdishov con una mercadería hermosa. Me siento muy bien. ¿Qué podría andar mal en este mundo? Reb Nosson le dijo: un hombre puede volver de un viaje de negocios exitoso y traer regalos muy caros para su familia. Es posible incluso que le traiga a su esposa un exquisito anillo de oro. Pero es posible también que a ella no le guste y comience a pelearse con él
y él termine pensando que es mejor estar muerto que vivo. Landau, quien en verdad le había comprado un anillo a su esposa, fue a su hogar para entregárselo. Tal como Reb Noson había dicho, ella estuvo profundamente disgustada con el regalo y comenzó una discusión al punto en que Landau llegó corriendo a ver a Reb Noson diciendo: «Oí, estabas en lo cierto». Muchas veces Hirschberg desafió a Reb Noson a que probase la existencia de Dios, pero Reb Noson siempre respondía que la existencia de Dios no podía ser probada, que era un tema de fe. Cierta vez Hirschberg presionó a Reb Noson para que le diese una respuesta inmediata. Reb Noson le dijo: «¿Cómo puedes desafiarme sobre Dios? Te digo, yo vi a Dios», Isaías 6:1. La parte interesante de esta conversación es que las palabras surgieron de Reb Noson con tanta fuerza que Hirschberg aceptó lo que le dijo. Pero no todas sus conversaciones eran tan tranquilas. Cierta vez Reb Noson quedó tan embrollado en un argumento filosófico en el que él clamó: «Gewalt, ¿qué quiere el Rebbe de mí?». Reb Noson y los decretos. Pese a la cercana relación de Reb Noson con los masculín de Uman, o quizás debido a ello, no tenía ninguna ilusión sobre sus objetivos, a los cuales se oponía diametralmente. No era que Reb Noson tuviese temor alguno de lo nuevo y lo desconocido. Siendo joven, había desafiado a su familia y sacrificado la vida a la que estaba acostumbrado para ir detrás del Reb, quien enseñaba un nuevo sendero. Más tarde viajó a Eretz Israel en medio de una guerra. La razón de su incansable oposición a las ideas de la Ascalá se debía a que había aprendido de Rebbe Nachman exactamente a dónde llevarían. Constituían un asalto al cimiento mismo del judaísmo. Como el mismo Reb Noson dijo de manera sucinta, el Megilat Sesorim del Rebbe no menciona la guerra de Gog y Magog, pues no será una guerra física, sino una guerra llevada a cabo por olas de ateísmo que sepultarán al mundo entero. Reb Noson percibió que las innovaciones que los masculín querían introducir representaban las primeras salvas de esa guerra. En ninguna otra parte eso era más evidente que en sus esfuerzos por minar el papel central del Talmud y de la Halajá en el plan de estudios judío, reemplazándolo con la filosofía y la cultura secular. Rebbe Nachman había dicho cierta vez: «Para mí, la fe está en las manos», queriendo decir que la fe solo tiene sentido cuando se expresa en las acciones prácticas de este mundo. Es por eso que el Rey dio una lección tras otra enfatizando la importancia del estudio de la Halajá, que nos enseña lo que debemos hacer. En los discursos que el Reb Noson escribió en el periodo en que se debatían las reformas educativas, demostró cómo los mismos masquilim habían dejado de lado la práctica de la Torá. Inculcarles a los jóvenes judíos puntos de vista filosóficos al tiempo de distanciarlos de la carne de la Torá, esa el Talmud y la Halajá, sería el comienzo del fin para las futuras generaciones. No era la manera de Reb Noson luchar de frente con los masculín para frustrar su programa, y esto pese al hecho de que él mismo se veía personalmente afectado por medidas tales como la restricción de la impresión de libros judíos y la censura impuesta sobre ellos. Estabas diciendo ahorita, Daniel. Ello mismo colocó a Reb Noson en un grave peligro. Ya hemos visto cómo había sido cerrada su imprenta, más arriba en el capítulo 31. Y es muy posible que hayan sido los masculín quienes estuvieron detrás de la lentitud oficial para emitir el permiso de reapertura. Es irónico el que los masculín que veían con menos agrado aún a los oponentes hasídicos de Reb Noson, tales como el Reb de Sabran, les otorgaron otra arma más para utilizar en contra de Reb Noson a través del aparato de censura que ayudaron a levantar. El decreto de los cantonistas también presentó una gran amenaza para Reb Noson y los Hasidim de Breslov, más aún que para la mayoría de las otras familias judías. Eso se debió a que los oponentes estaban más que contentos de entregarles al ejército a los hijos y a los nietos de los Hasidim de Breslov, con tal de hacerles daño. Durante la década de 1840 hubo muchas ocasiones en las que Reb Noson y sus partidarios se vieron forzados a sacar a sus hijos de Breslov durante varios meses para evitar la leva. Pero pese al sufrimiento personal de Reb Noson debido a los diversos decretos, no era por él que se preocupaba. Percibió que era el futuro mismo del pueblo judío lo que estaba en juego y que la crisis era nada menos que enviada por el cielo.
Reb Nosson se oponía a aquellos que hablaban en contra de la maldad del gobierno y sus decretos. Él dijo: estos decretos provienen del cielo. El gobierno no es más que una vara asegurando la ejecución del decreto. Sijot Vesipurim, página 133, número 22. En busca de una guía sobre cómo responder, Reb Nosson miró en la enseñanza de Rosh Hashanah de Reb Nachman dada en un cuarto de siglo antes. El mundo fue creado para mí y por lo tanto el bienestar del mundo es mi responsabilidad. Yo debo orar por el mundo. La primera respuesta de Reb Nosson fue, por lo tanto, tomar el arma tradicional del judío y orar por su pueblo. En el pico del sufrimiento causado por el decreto de los cantonistas, Reb Nosson escribió una serie de desgarradas plegarias pidiendo la misericordia de Dios. Debido a las leyes de censura, fue imposible reimprimirlas en ese tiempo, pero circularon entre los Hasidim de Breslov. Aquí está la plegaria, yo lo voy a recitar en tono de la plegaria, listo. Señor del mundo, escudo y salvador de nuestros padres y de sus hijos, por todas las generaciones, ten piedad de nosotros en este momento de dificultad. Quiebra y anula estos duros decretos en nuestra contra. ¿Quién puede soportar tal sufrimiento? Todos esos decretos están dirigidos en contra de nuestra fe y de nuestra santa Torah. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde podemos huir? Deberíamos clamar día y noche por la amargura de nuestras aflicciones. ¿No sería mejor morir antes que vivir con este terrible temor en nuestros corazones? Likutei Tefilot 1:143. Deberíamos morir santificando tu nombre antes que permitir que un solo judío se vea obligado a salirse del camino de la Santa Torá. Ay de los ojos que tienen que contemplar mientras ellos cortan la barba y los peyot de los jóvenes en contra de su voluntad, y a ellos mismos afeitándose todos los días. Ay de la boca forzada a comer comidas prohibidas. Ay de los pies de los santos judíos que están forzados a caminar más allá de los límites del Shabbat. Ay de las manos de los santos judíos que están forzadas a realizar tareas prohibidas en el Shabbat, lustrando las armas. ¿Quién puede mantenerse frente a tales aflicciones? Señor del mundo, tú solo conoces la difícil situación del pueblo judío entre las naciones en esta época. Somos como espinas en sus ojos, como objetos que nadie desea. Somos despreciados y rechazados. Las naciones se burlan de nosotros, nos miran como ovejas para ser llevadas al matadero, golpeadas y destruidas. Cada día, cada momento, en cada país, la gente pergeña planes en contra de la Santa Fe de Israel. Sus quejas no son contra nosotros, sino contra tu Santa Torah. Solo por ello rechinan sus dientes contra nosotros, en cada generación y en cada país. Ten piedad de nosotros, Padre nuestro, Padre amoroso, pues no tenemos a nadie que esté por nosotros, excepto tu gran nombre. Likutei Tefilot 2:25. Por favor, Señor compasivo, Redentor de Israel, despierta tu abundante compasión por Israel, tu pueblo elegido. Despierta el mérito de todas las ardientes lágrimas derramadas delante de ti por los santos Adikim desde la creación del mundo. Recibe las incontables e innumerables lágrimas vertidas delante de ti por el pueblo judío desde que se volvió una nación, especialmente desde que tu casa fue destruida hasta el día de hoy, para anular, quebrar y desarraigar todos esos duros y malos decretos en contra de tu pueblo. Esas eran las plegarias que recitaba entonces en ese momento Reb Nosson. Y sigue ya ahora el texto. Hacia Dios, Reb Nosson extendía sus manos en plegaria, hacia sus congéneres judíos, aquellos de su propia generación y aquellos por venir. Se dirigía con una gran manera única de revelar la Torah, perfectamente pensada para cubrir sus necesidades en las crisis cada vez más profundas. Los dos objetivos principales de los decretos eran la fe judía y la práctica judía. Los discursos de Reb Nosson estaban diseñados para fortalecer a ambas al mismo tiempo. La fe sin la práctica no es fe. La práctica sin un significado interior puede ser mortal.
Las leyes del Shulchan Aruch son el cuerpo de la práctica judía. La Hasidut y la Kabbalah son el corazón y el alma de la fe judía. En el Likutei Halachot, Reb Nosson reúne el cuerpo y el alma para darle un nuevo aliento de vida a su pueblo. Aquí Daniel, que pues esto ya es sabido, y aquí nos lo está pues corroborando, que también es pues obviamente es un gran, que tengamos un anhelo para que luego podamos también estudiar Likutei Halachot. Vamos a hacer al menos hacer lecturas, por lo menos leer así un párrafo, así alguna cosita. Luego buscamos la manera de incorporar eso a las lecturas, hermanos. Cierta vez, Rebbe Nachman alabó a Reb Nosson por tener el don de explicar los profundos secretos del misticismo a los pequeños niños judíos. Tzadik número 363. Cada uno de los discursos de Reb Nosson en el Likutei Halachot irradia la luz de alguna de las lecciones o de los cuentos de Rebbe Nachman sobre una ley o un grupo de leyes del Shulchan Aruch, con referencias que abarcan todo el cuerpo de la literatura bíblica, talmúdica, midrashica y cabalista. Reb Nosson demuestra que lejos de ser secas reliquias de un código ritual caduco, las leyes del Shulchan Aruch son vitales senderos espirituales que pueden ser comprendidos y seguidos por cada judío en su propio nivel, desde el más santo y erudito hasta el más simple e ignorante, e incluso el pecador. Reb Nosson no evita discutir algunas de las cuestiones más profundas que toda persona pensante puede preguntar sobre la vida humana. Preguntas que él mismo se había hecho en su juventud y que los jóvenes buscadores judíos que lo rodeaban se estaban haciendo, tales como: ¿cómo es posible ser feliz cuando el mundo está tan lleno de dolor y amargura? O ¿somos realmente libres? ¿Tenemos control sobre nuestro destino? ¿Cómo podemos ser libres si Dios sabe lo que haremos? O ¿cómo podemos decir qué hacer en la vida cuando los líderes del mundo que nos rodea están enfrascados en peleas y nosotros mismos nos encontramos tan divididos dentro de nuestras propias mentes? El propósito de esas disquisiciones de Reb Nosson, al igual que de muchas otras cuestiones, nunca es analizar simplemente los temas, sino ofrecer un consejo práctico sobre cómo alcanzar una genuina plenitud y crecimiento espiritual en un mundo de confusión. Pues lo más importante no es el estudio, sino la acción. Avot 1.17. Los masquilim decían que la filosofía y la cultura que querían inculcar en los niños judíos ampliarían sus horizontes mentales, pero Reb Nosson sabía que solamente el sendero de la Torá puede hacer que el judío alcance su verdadero destino en este mundo y en el próximo. Reb Nosson atacaba las reformas educativas propuestas por los masquilim con una amargura que no se encuentra en ninguna otra parte de sus escritos. Decía así: debemos clamar y gritar día y noche, debemos golpear nuestras cabezas contra la pared, debemos cubrirnos con arpillera y lamentar el desastre del que estamos oyendo. Las escuelas les enseñan a los niños judíos a hablar, a actuar y vestirse como gentiles. Ay de nosotros, nos han robado, ay de nosotros, hemos visto cómo aquellos que han crecido con esos valores se han vuelto ateos. Ellos desacralizan el Shabbat, realizan malas acciones, pero aún se burlan de nuestra Torá. Nos encontramos en medio de las horribles dificultades previstas por nuestros profetas, pero antes de la llegada de Mashiach. Likutei Halachot, Pesach 7.6. Mire que eso no está muy distante de precisamente lo que está pasando hoy en día, que parece que estuviéramos hablando de una actualidad. Reb Nosson sabía que las enseñanzas de Rebbe Nachman era el remedio que Dios había preparado antes de dar el golpe. Fue por ello que en esos años, aparte de sus plegarias a Dios, Reb Nosson puso sus mayores esfuerzos en la impresión y en la publicación de las obras del Reb, en la medida en que ello era aún posible, difundiendo también sus enseñanzas a todo aquel que quisiera escucharlo. De este párrafo. Difundiendo también sus enseñanzas a todo aquel que quisiera escucharlo. Ahí es donde nosotros entramos como no judíos que somos. Eso incluía a los mismos masquilim, como los que vivían en Umán, y a los judíos que habían caído bajo su influencia,
Rebbe Nachman le había enseñado a Reb Nosson que es posible encontrar chispas de fe en lo más profundo del alma del más pecador de todos. Solo era la falta de esperanza debido al aparentemente interminable exilio acompañado de semejantes sufrimientos lo que impelía a ciertas personas a actuar de la manera que lo hacían. Y es testimonio del eterno espíritu judío que, luego de todas sus aflicciones, aún mantenían un sentimiento de orgullo judío, aunque de una manera distorsionada. Hay una historia reveladora sobre un hombre de Breslov que trabajaba como empleado en una oficina gubernamental. Un Shabbat entró al shul de Breslov justo cuando la congregación estaba recitando la Kedushá del Musaf y, con arrogancia, levantó sus manos manchadas de tinta para mostrarles a todos que él había desacralizado el Shabbat. Los Hasidim querían echarlo del shul, pero Reb Nosson dijo, no, si vino a nosotros no es por nada. Probablemente ha tratado de ir a otros shuls y le han negado la entrada. Si vino al shul, demuestra que debe sentir alguna necesidad de arrepentirse. Finalmente el hombre llegó a ser un judío observante y un cercano seguidor del Reb Nosson. Hubo otro caso de un hombre que estaba profundamente sumergido en la filosofía. Fue a ver a Reb Itzhak a la oficina de correos de Tulchin para reservar un lugar en el carruaje de Berlín. Pues quería ir allí para estudiar con los líderes de la Haskalah. Justo en ese momento, Reb Nosson entró a la oficina. Cuando el hombre vio a Reb Nosson, se sintió sobrecogido por su aspecto. Le preguntó a Reb Itzhak, ¿quién es este hombre? Mi padre, replicó Reb Itzhak. ¿Puedo hablar con él? Por supuesto que puedes, dijo Reb Itzhak. Se pusieron a conversar y bajo la influencia de Reb Nosson, el hombre decidió que en lugar de ir a Berlín, iría a Breslov, donde se volvió un judío observante. Siach Safei Kodesh 1:7-18. Al condenar la Haskalah, Reb Nosson hizo una distinción entre una minoría de líderes autoproclamados, quienes querían hundir la casa de Israel, y a los pecadores extraviados, que en lo profundo querían encontrar a Dios. Escribe, Rebbe Nachman enseñó que uno debe hacer todos los esfuerzos posibles para atraer a la gente de retorno a Dios, pero que hay algunos que no pueden ser acercados debido a su gran maldad. Ver Likutei Moharan 1:59-1. Esta paradoja puede comprenderse en relación con algunas de las leyes de la Kashrut. Si alguno que no es kosher se mezcla con algo kosher, puede hacer que esto último se vuelva no kosher. Hay ciertas instancias en las que la mezcla puede ser permitida, como cuando la cosa no kosher solo es una 60ª parte del total quedando así anulada. Pero en otras instancias la mezcla queda prohibida incluso si el ingrediente no kosher es menor que una 60ª parte del total. Este es el caso cuando la cosa no kosher es identificable como teniendo importancia propia o proviene de una categoría especial, como la levadura de Pesaj. Ver Yoredea 99-102. Los ingredientes no kosher importantes corresponden a los líderes de los masquilim que gozan de influencia en el mundo. Está prohibido tratar de acercarlos, porque harán que todo aquel que llegue a estar en contacto con ellos se vuelva no kosher. Hay algunos que pueden ser traídos, pero deben presentarse voluntariamente. Es imposible forzar a alguien a acercarse a Dios. Deben hacerlo en base a su propia libertad de elección. Así el pequeño mal que hay en ellos será contrarrestado y anulado por el gran bien que se encuentran aquellos que los acercan. Likutei Halachot Taruvot 5:1-3, ver también Likutei Halachot Avedah Umetzia 3:16. Reb Nosson enseñó que todo aquel que desee buscar a Dios finalmente lo encontrará. Esto se aplica incluso al peor de los peores, incluso a alguien que haya pecado una y otra vez y que se encuentra totalmente alejado de Dios. Si busca a Dios desde donde está, no importa cuán bajo y sucio pueda estar ese lugar. Si siente un pequeño anhelo de arrepentimiento y decide allí y en ese momento buscar a Dios, podrá elevarse a las alturas más grandes. Fue precisamente después de que los judíos hicieron el becerro de oro, que Dios les ordenó construir el tabernáculo. Habían tenido mucho oro y lo habían utilizado para pecar. Habían descendido de las alturas de la revelación en el Sinaí a las profundidades más bajas de la degradación y la idolatría. Todo en el lapso de unos pocos días. Pero con el mismo oro podrían rectificar ahora su error. Donde destruyeron el tabernáculo, en el desierto, en un lugar deshabitado. Cuando se montaba el tabernáculo, los judíos tenían prohibido entrar al lugar del Santo de los Santos.
Pero tan pronto como el tabernáculo se desmontaba, todos podían caminar sobre el mismo lugar en el que la presencia de Dios había estado previamente revelada. A donde fuesen los judíos en el desierto, allí erigían el tabernáculo. La santidad más elevada podría ser revelada incluso en el desierto. Esto prueba que si la persona verdaderamente lo desea, puede encontrar la santidad incluso en los lugares más distantes y más bajos en que pueda haber caído. Meaisomim 367. Terminando. Clois. Adelante, Carlos. Daniel, Osman, muchas gracias. Quería preguntar si los masquilín es lo que se llama hoy judíos seculares o eran los rusos. Me confundo con eso. Y lo otro es que si la escala es lo de los decretos y las leyes que querían pues cambiar a los judíos. Quería preguntar eso, hermano, y si no, para llevármelo de tarea. Así importante esa pregunta. O sea, la escala es el movimiento. La escala es el movimiento. Los masquilim son las personas que siguen ese movimiento. Y ese movimiento es la reforma, que eran judíos. Y judíos reformistas. Todavía hay personas así. Por ejemplo, que las mujeres tienen talí, se ponen tefilín. O sea, todavía hay gente así que hacen las cosas pues como al revés, ¿cierto? En la Torá. Y lo que estamos pues estudiando. Entonces, eso es, hermano. Sí, copiado, mi Sarento, copiado. R, comando. Me queda claro, muchas gracias. Sí, no, gracias a usted, hermano. Tan teso eso que dice ahí que las enseñanzas del rey son las enseñanzas para hoy. Es donde está viendo todas cosas. Sí. Sí, es que yo creo que lo hemos conversado aquí muchas veces, que es por eso, y yo insisto mucho en eso, de que es que estudiar Likutei Moharán para nosotros es que es un privilegio muy grande, es enorme. Y precisamente, por ejemplo, aquellos que no quieren, porque hay gente que la verdad no quiere, ¿cierto? Que el Likutei Moharán se difunda a una escala, pues digámoslo así, mundial, lo que debería ser hoy en día, precisamente, porque mire que todo ese oscurantismo del que nos está hablando Remnoson ahí, que hace más de 200 años, eso continúa, es porque hace parte de esa misma oscuridad que empezó, que precisamente lo reveló Rebbe Nachman, lo que venía, de que lo que está pasando. Por eso el Tikkun HaKlali precisamente es el remedio propicio para esta época. Como que Daniel nos ha enseñado aquí muchas veces, antes de la enfermedad ya se da el remedio. Ese es el Tikkun HaKlali. Y lo mismo es el Likutei Moharán. Y la forma también de uno acercarse a los demás, de que ahí está abierto todo, ahí están los libros, habla mucho Osman, vea, ahí está la cita, bien pues ahí lo estudia, es para todo lo que decía ahí el libro, para todo el que quiera escuchar, y entonces uno tiene que tener también, ya tenemos, gracias a Dios, es una alegría de la forma de ser de nosotros, pues de Carlos, de todos los que estamos por ahí, forma sencilla, descomplicada, con simpleza, sin... Justo lo que dijo Carlos de la familia. Sin sofisticación, es lo que decía el sofisticado y el simple. Esas otras cosas que no quieren que el Likutei Moharán se difunda son sofisticadas, y entonces, sí, para venir acá tiene que darle $500 al rabino, o tiene que rendirme honores a mí, porque yo soy el maestro. Son cosas así, con el mismo judaísmo, y con todo. Y eso es lo que está en el mundo, esas son las cámaras del intercambio, y hacen ver eso como bueno, y esos son los que tienen el honor y los que saben, y uno no puede hablar en contra de eso, porque si no, pues mejor dicho, es un ignorante o un ateo, o un sacrílego.
Y mentiras que es al contrario, antes la gente así sencilla, como nosotros, es la forma, es los que de verdad pueden llevar esa luz al mundo, a la gente, los que quieran escuchar, y también es cierto que hay gente que no, hay gente que hay que sacarla del llavero, que ahí también decían, porque empiezan a traer empiezan a traer es como una oscuridad, y le hace daño a uno, y le hace daño a ellos, Dios guarde, pues también uno tiene que ser cortante, sacar la rula. Por eso la tarea, por ejemplo, y que todos debemos aprovechar ahorita lo que empieza hoy tan hermoso, esta festividad tan hermosa que empieza hoy de Hanukkah, que tiene que ver con esta festividad, precisamente tiene que ver con Keter, todo lo que venimos estudiando, porque es conectarse con el Keter, precisamente. Entonces lo que tenemos que hacer es el trabajo de pedirle a Dios que nos ayude a conectarnos a esa luz infinita, allá cada día ir aumentando, pedirle que nos haga el milagro, que nos haga el milagro y nos permita tener la capacidad de correr y retornar de a poquito, de a un granito, como el pollito, entrar y salir, coger un poquito, pero mantenernos firmes ahí. Nosotros queremos estar ahí, nosotros queremos caminar detrás de esa luz y no perdernos, y queremos es avanzar de a poquito, pero iluminando, así como Reynoso, él no echaba los masquilín, o no, él sabía que él ahí, estando ahí con ellos, iba a ser algo importante. Así nosotros también, así sea de a poquito, ir encendiendo chispitas en nuestro entorno. Nosotros estamos en esa ciudad, en cada ciudad que cada quien está, es porque ahí es donde hay que elevar todas esas chispas caídas que están. Y es haciendo lo que estamos haciendo en este momento, lo que vamos a hacer en un momento, vamos a hacer estos 8 días con el favor del Eterno y siguiendo adelante cada día. Así es, con el favor de Hashem, Estrata Hashem. Sí. ¿Qué más, muchachos? Vamos ahorita a terminar de grabar y ya encendemos las velitas. Ya cada quien, si las quiere, puede encender en la casa, excelente. Ahí don Francisco que va a hacer estamos haciendo pues un tutorial, cómo las pueden hacer con copitas de aguardiente. Lo que pasa es que al menos en Colombia y sobre todo en Antioquia, aquí la gente no toma aguardiente. Cómprelas por Mercado Libre. Entonces es una forma sencilla, fácil de hacer las velitas. Los hacen con vasitos de whisky. Sí, si no les da para este tiro, pues para Dios mediante para entre un año. También se puede conseguir el candelabro o poner las velitas así. Lo importante es poner una velita más elevadita que las otras y ya. Entonces, no sé, muchachos, de pronto algún otro comentario. Una plegaria que alguien Una quiera hacer plegaria, allá. un chiste. Dedicamos esta reunión y los rezos que hemos hecho a la pronta y completa recuperación de Rabbi Jaim Menahem, hijo de Lea, y de Rabbi Meir, hijo de Alisa. Tengan pronta y completa recuperación, que nos enseñen por muchos años más, que lleguen a los 120 años, amén, con alegría, amén, con paz, con prosperidad, con todo lo bueno y lo dulce, todas las bendiciones de la Torá. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Buenísimo, buenísima la lectura hoy. Increíble, increíble. Qué tenaz. De verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Bueno, entonces va a acabar de grabar. Nos vemos acá en otra, Dios mediante, el viernes. A los que van a ver la grabación y los que estamos acá, no se vayan. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom.
Shalom, shalom. Todo lo bueno y lo mejor, todo lo bueno y lo mejor.